puedes ser dulce y amargo, y le gustas a toda la gente, chicos y ancianos. Cuando estamos tristes, nos consuelas con tu sabor. Puedes tener muchas formas, pero tu sabor y tu bondad no cambian nunca. Que te den por culto. Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva aventura sapiencial de Que te den por culto. En esta ocasión, el programa, el viaje, será un poquito más dulce de lo habitual. Pero obviamente no puedo afrontar este viaje solo a través de las ondas, y para ello cuento con la colaboración, una vez más, de mi amigo, mi camarada, mi azúcar particular, Alejandro Roth. Avian de la Cruz, buenos y edulcorados días, un placer estar aquí en otro programa más, el número 8, y te voy a decir más para empezar este podcast de hoy. Caco data vermibus cacatum est. Te estarás preguntando, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Lo sabía que te lo estabas preguntando. Pues esto es lo que dijo el emperador Ecchua de Hidalgotitlán antes de fallecer. Y lo que quiere decir esta frase es que mi cuerpo putrefacto sea enterrado con chocolate. Lo increíble de este dato, Avian, es que la tumba del emperador Ecchua fue descubierta y se le hizo la prueba del carbono 14. Esta tumba data del 1750 a.C., con lo cual estamos hablando de que el chocolate ya obsesionaba a nuestros antepasados y a emperadores de esa época. Imagínate lo importante que ha sido el chocolate en nuestra cultura. Es que si hay algo que une a los seres humanos desde el principio de los tiempos, es la obsesión. Y eso es así. Eso es verdad. Pues sí, queridos oyentes, el tema que nos ocupa en este programa es el chocolate. Pero vamos a dejar los chistes a un lado, vamos a intentar no hacer juegos de doble sentido. Estamos hablando del chocolate como alimento. Como alimento. Exacto. Cuentan que sus orígenes tuvieron lugar en Mesoamérica allá por el 2000 a.C. O sea, imagínate cuánto tiempo hace. O sea, qué maravilloso accidente el encontrarte con la semilla del cacao, ¿no? Total, que además lo estábamos hablando antes en la sala de reuniones, que, bueno, nos sorprendía saber que esto venía de, bueno, que se utilizó, mejor dicho, como fermentación para el alcohol en la época antigua. Correcto, hacia el 1400 a.C. se fermentó y sirvió como bebida alcohólica. Y agradezco que me lances este dato porque quería comentarte que en unas runas aztecas el alcoholismo se representaba con cuerpos doblados por la espalda para representar que alguien estaba, como se decía antiguamente, bolinga. Ajá, qué interesante. Y lo curioso es que también, para reforzar aún más el hecho de que estaban alcoholizados en el momento de ser representados en la runa, se les ponía una copa en la mano. Lo curioso es que en algunos casos lo que tenían en la mano eran cuadrados con cuadraditos dentro. ¿Te quiere sonar a algo esa forma? Hombre, es la forma, digamos, más natural hoy en día que todo el mundo, ¿no? Que se ve en los supermercados. Efectivamente. La más convencional. Exacto, de una tableta de chocolate. Lo curioso también es que, claro, este dato te va a encantar. Normalmente, cuando uno está alcoholizado, su raciocinio está distorsionado, ¿no? Claro. ¿De dónde crees que viene la expresión tener un cacao en la cabeza? Ahí lo dejo. La verdad es que me encanta que siempre tengamos la capacidad de sorprendernos y seguir descubriendo cosas que yo creo que para la gente es súper interesante. Y eso es la vida misma. Como conclusión, bajo el reinado de Uk-Mak-Ek se popularizó la expresión tener un cacao en la cabeza, que hoy en día no solo se utiliza en una connotación de alcohol o de estar borracho, sino también cuando alguien pues tiene muchas cosas en que pensar. Pero el origen fue ahí, en la representación gráfica de las runas aztecas, en las que las personas dobladas debido a la intoxicación etílica tenían un cacao en la cabeza. Genial, genial escuchar estas cosas y de hecho no sé si has tenido la
la oportunidad de leer el libro, bueno, aclaro también que como podrán comprobar estamos hablando mucho de la zona, digamos, de México, porque es un poco de donde data que ahí, digamos, comenzaron los primeros cultivos de chocolate y demás. Y no sé si has leído el libro de Wacom, que habla sobre la historia de México y sobre cómo comenzaron los cultivos de chocolate, que estuvo como casi más de 100 o 200 años prohibido el chocolate por culpa de la religión, que lo consideraron como un producto prohibido, ya que incitaba al pecado porque, bueno, se habla de la tendencia afrodisíaca del chocolate y estuvo como 200 años, la verdad que no recuerdo bien el dato de la época exactamente, pero eso, como unos 200 años prohibido el chocolate en México. Pues mira, no me sorprende en absoluto. La Iglesia tiene un amplio historial de prohibición que al final quedan en nada y... bueno, ellos se lo pierden. Sin duda alguna, porque el chocolate no deja de ser un regalo de dioses. Que te den por culto. Y aquí seguimos en Que te den por culto, viajando a través de la cobertura, a la taza, con leche, blanco, rosa, relleno, negro, chocolate en tableta, el chocolate en polvo, las monedas, los bombones, el chocolate al fin y al cabo. Es que se me hace la boca agua, Alejandro. Me pasa exactamente lo mismo, Avian. Además que somos muy fans del chocolate. De hecho, te recomiendo, si no has tenido la oportunidad, La Petit Messin en Arguineguín. Te lo recomiendo a ti y a nuestros oyentes. Un sitio donde hacen chocolate de primerísima calidad, con una receta, la verdad que ancestral, que merece la pena probar. Se los recomiendo. Confieso un pecado capital con La Petit Messin. He oído hablar de ella muchísimo. De hecho, tengo entendido que hacen compraventa al por mayor directamente desde Suiza. Pero no he ido. Bueno, pues tenemos un plan. Muy bien, muy bien. Vale, me lo apunto, ¿eh? Evidentemente, y en pro del conocimiento, tenemos que hablar de todos los ámbitos que afectan al chocolate, porque no es oro todo lo que endulza. Es verdad que la historia del chocolate trae tras de sí bastante connotaciones negativas también. Estamos hablando del comercio de esclavos, de... Sí, grandes campos de cultivo, donde se aprovechaban, digamos, de la bajeza cultural de la época para someter a la gente. Totalmente. Todo lo que implican rutas comerciales en las Indias orientales, occidentales, todo eso. Bueno, pues yo creo que algo tienes que comentar al respecto. Sí, bueno, es un tema que a mí siempre me gustó mucho, he investigado bastante y de hecho John Henderson de la Universidad de Cornell en Ítaca hace una tesis bastante interesante sobre toda, digamos, un recorrido por la historia sobre los campos de cultivo y tiene la oportunidad de realizar una especie de entrevistas con Teklo Smukane, que es la primera persona que consiguió los derechos de los trabajadores de cultivos y que fuesen tratos dignos, ¿no? Y que empezaran a tener pues lo que merecían y horarios, digamos, ya más modernos, ¿no? O sea, empezó a trabajar, luchó mucho por ello. Podría decirse que el chocolate crea adicción, ¿no? Es una adicción que está aceptada socialmente. Pero, ¿cuál sería la respuesta a nivel biológico en el cuerpo? Es muy interesante. Es curioso porque, si bien es cierto que es más conocido los elementos que son perjudiciales para la salud en cuanto al colesterol, que no es conveniente tampoco estar comiendo chocolate a todas horas, a mí me parece también importante enfatizar las propiedades que el chocolate tiene que son beneficiosas para el cuerpo humano. Según un artículo que me parecía muy interesante del doctor Avor Kopforer de Rotterdam, Sí. No confundir tampoco con el de Bersalam. No, Vale. entiendo. Es que se presta confusión porque se llaman igual. Él publicó un artículo hablando de las propiedades beneficiosas del chocolate para el cuerpo humano. Por ejemplo, te digo 2 o 3 que son las que más me llaman la atención. El chocolate reduce posibles irritaciones en los ganglios linfáticos. Eso para empezar. También prevé posibles irritaciones en el esfínter. Y a mí, la que más me vuelve loco, la que más me gusta, regula el movimiento de sístole y diástole del corazón.
Bueno, increíble. Yo solo sabía que los baños de chocolate son buenos porque además ayudan para regular la presión arterial. Sí, bueno, eso... Yo creo que también hay un... Bueno, hay mucha homeopatía quizá Claro, ahí, sí, pero sí, sí. bueno, yo lo había leído, no sé si es cierto o no, pero bueno, había oído que sí, que no sabía en concreto esas, pero que es muy beneficioso para el cuerpo y como evidentemente todos sabemos, todo en exceso Es malo. es malo, porque también está la cacaolisis, que es la afección que te provoca el exceso de chocolate en el cuerpo. Totalmente. Que te puede hacer pues directamente una destrucción de toda la flora intestinal y su posterior muerte. Y es curioso porque acabamos de nombrar el corazón, la flora intestinal y el consumo regulado de chocolate es muy beneficioso para esas partes, pero el consumo excesivo es mortal. Bueno, pues como cada podcast tiene su final y este es el momento pues de hacer el cierre. Y nada, la verdad que ha sido un placer nuevamente estar contigo, Avián. Sí que detalles como curiosos de estos para acabar con más aprendizaje. Decirte que, para quien no lo sepa, el movimiento Bean to Bar, que es el movimiento en el que empieza a comercializarse el chocolate en establecimientos, surge en 1895 y solo fue posible para la gente de un poder adquisitivo alto. O sea, el chocolate no hasta hace mucho tiempo solo era un placer de dioses, como ya dijimos antes. Eso me recuerda un poquito a la ópera, ¿no? Que en teoría es un tipo de arte concebido para el pueblo llano y sin embargo está considerado algo bastante... elitista, ¿no? Exacto, es que no me salía la palabra, correcto. Sí. Pero no lo es, o no debería. No debería. Bueno, Alejandro, ha sido un verdadero placer y también para ustedes, queridos oyentes, disfrutar de este viaje. Podríamos seguir horas y horas, pero Muchísimo. evidentemente hay que ser prácticos. Me gustaría despedir este programa con un pequeño datito final sobre un personaje ilustre que le encantaba el chocolate, le fascinaba. ¿Sabes de quién te hablo? Pues ahora mismo no. De alguien que no cabría en 20 podcasts. Napoleón Bonaparte. Bueno. Sabes que él, después de muchas conquistas y de ser prácticamente el rey del mundo en su momento, pues fue exiliado en la isla de Santa Elena. Pues cuando se recogió su cadáver, que ya había fallecido, había pasado tiempo, se pudo leer en unas rocas que él había escrito con una piedra, tenían que ser cocoteros. No podía ser cacao. Fue lo último que lamentó en su vida, no poder comer chocolate. Maravilloso. No puede quedar más redondo este programa. Muchas gracias, queridos oyentes, por acompañarnos hasta aquí. Muchas gracias, Alejandro Roth, por este viaje edulcorado. Gracias a ti, Amián. Y como diría Monsieur Chocolat, je suis chocolat. Alejandro Roth, ¿sabes por qué te quiero? Porque estás aquí. El futuro ya está aquí. No, espera, ya se fue. Que te den por culto.